Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Balandrán y nuevamente esta es otra cápsula más de Learning International Networks. Es una iniciativa, un proyecto para transformar la realidad, para acercar la ciencia, para conocernos mejor. Es un modelo educativo que se basa en la física cuántica y que queremos compartir contigo, especialmente estas cápsulas que estamos haciendo en estos días tienen que ver con la parte de salud. Entonces le estamos llamando a esta serie de cápsulas, le estamos llamando coaching de salud, y queremos compartir contigo pues nuestra experiencia en apoyar ya pues a varias personas en diferentes tipos de padecimientos. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Hemos encontrado pues que hay mucha mala información. Estamos pues atrasados como médicos, como investigadores en la parte psicológica. Estamos muy atrasados en muchos avances, en muchos eh, implicaciones que tiene las neurociencias, que tiene la física cuántica, que tienen los descubrimientos de la ciencia moderna. Y Learning International Networks es un intento, una visión para proyectar y para llevarles a ustedes, para transmitir a la mayor cantidad de personas posibles todos estos avances de la ciencia que vuelven nuestra vida más fácil, que nos ayudan a conocernos, que nos ayudan a acercarnos. La idea de todo esto es quitar el miedo, quitar la sensación de soledad, la sensación de que estamos separados, y volver a sentir esa capacidad de comunión, de acercamiento que podemos tener entre todos, disfrutar más la vida, lo que sea que para cada quien signifique, disfrutar cada instante, cada momento que tenemos, compartir, hacer más cosas, crecer, cometer menos errores o cometer errores de una forma distinta, con aprendizaje. Y pues en el caso de la salud, por supuesto, hay muchísimas cosas que tienen que ver con eso, que podemos hacer en este caso, ¿no? Especialmente el día de hoy, esta noche, tenemos el tema o la temática sobre un trastorno muy común en nuestros días. Es un trastorno que lamentablemente le quita la paz a mucha gente, y en casos extremos le quita incluso la vida a muchas personas. Hay muchas personas que sufren este padecimiento, un 12% en algunos países, hasta un 20 y tantos por ciento en algunos países subdesarrollados. Prácticamente nadie nos escapamos de vivir en algún momento este padecimiento, ¿sí? De lo que estoy hablando es del famoso trastorno de depresión. Hace tiempo se le llamaba melancolía, las personas que vivían en melancolía, una tristeza profunda, una sensación de desánimo, etcétera, ¿no? Hoy en día técnicamente se conoce como depresión. Y entonces la idea de hoy es revisar en qué consiste ese trastorno, cuáles son los síntomas, cómo afecta la vida diaria de las personas que lo padecen. Y vamos a ver diferentes enfoques. Obviamente el enfoque médico tradicional pues es a través de fármacos, hablaremos muy rápidamente de eso, pero nos moveremos hacia lo que es el enfoque de la unidad de las ciencias a través de Enrique Corbera acuñó este término de biodescodificación, no neuroemoción. Christian Fleischer anteriormente le llamaba biodescodificación. En algún tiempo todavía hay una corriente muy fuerte que se llama la nueva medicina germánica, del Dr. Hammer allá en Alemania, y bueno, todo eso nos lleva a un enfoque distinto de la medicina tradicional. Y por último veremos también lo que nosotros en Learning International Networks, en esta red de aprendizaje internacional que tenemos, cómo vemos ese enfoque, cómo vemos el enfoque, cómo trabajamos un caso o los casos de depresión, pero desde el enfoque de la educación, ¿no? Del enfoque del conocimiento, del enfoque del aprendizaje, del enfoque del entrenamiento a través del coaching con K. Nosotros usamos la física cuántica para hacer un enfoque del coaching y difiere del coaching tradicional, de las diferentes corrientes de coaching, ontológico, etcétera. Difiere porque nuestra base es educativa y nuestra base es
con el paradigma de la física cuántica, ¿ok? Entonces vamos a verlo de esa manera. Yo te voy a mostrar pues de una forma esquemática que para mí es muy simple. Te pido que por favor compartas este video, obviamente que le des like a la página, pero también compártelo con personas, simplemente compártelo en tu muro, compártelo con personas que tú conozcas, porque a veces este video, una pequeña conversación, un punto de vista diferente puede hacer un gran cambio en la perspectiva de la persona que está sufriendo una situación de desánimo, de tristeza, incluso depresión, incluso una depresión grave o crónica, ¿sí? Aguda. Vamos a hablar de eso también durante la cápsula. Entonces compártela, ayúdanos a promoverla. A veces es tan sencillo como escuchar, como tener una persona a quien podamos confiar, que no nos va a juzgar y a quien podamos platicarle. Un error que cometemos como amigos casi siempre es que queremos luego dar consejos, o que no le permitimos a las personas simplemente expresarse, compartirnos lo que sienten, y entonces se vuelve una crisis que después no podemos salir de ella. Y en Link queremos compartirte un enfoque muy simple, requiere de algún conocimiento, de algunas cosas, pero es muy simple, es muy sencillo para salir de estos casos. Para nosotros no deberíamos estar pasando por estas situaciones como comunidad, como humanidad. Es un fallo, desde nuestro punto de vista es un fallo que hay que asimilar y que hay que trascender, pero es un fallo de la educación moderna, es un fallo de la civilización, es un fallo de la forma pues de la corriente capitalista y de la forma en la que hemos vivido vertiginosamente en la última era, vamos a decirlo así, en las últimas épocas. Y entonces requerimos reconstituir eso. Entonces trabajaremos, te presentaré un esquema que es muy sencillo de entender. Revisaremos, daremos un tiempo también para dar respuesta a preguntas o compartir comentarios de las personas que estén pues compartiendo esta transmisión. Y pues esto esperemos dure aproximadamente el tiempo que duran estas cápsulas, que es aproximadamente una hora, ¿ok? Ese es el plan para hoy, ese es el plan de esta cápsula. Te recuerdo mi nombre es Sergio Balandrán. Apóyanos compartiendo el video y pues vamos a comenzar, ¿ok? Entonces hablemos primero, y siempre nos sirve pues el origen de la palabra, la etimología y todo esto. Entonces hablemos de lo que es la depresión. Entonces, ¿qué es la depresión? La etimología nos dice que viene de una raíz latina, depresure, por decirle así, ¿no? Y significa hundimiento, decaimiento, ¿sí? Podemos también ver depresión desde la descomposición de la palabra como una depresión, quiere decir una forma de no entrar o de no querer la presión, es una forma de evitar la presión. Si dividimos la palabra en depresión, entonces es quitar o evadir la presión. Y etimológicamente ya dijimos, tiene que ver con un decaimiento, una pérdida de plataforma, y entonces caigo como en un hoyo, es un hundimiento, y esa sería entonces la etimología. Te compartía que hace mucho tiempo, sobre todo por ejemplo, uno de los primeros doctores de la era moderna es Hipócrates, y él le llamaba a esta enfermedad, le llamaba melancolía. Es muy interesante ver cómo los médicos de aquella época, ¿no? Galeno, el mismo Hipócrates, pues tenían una concepción muy diferente a como es hoy la medicina. Hipócrates lo manejaba con el tema de los humores, lo relacionaba simplemente con esto que de repente a lo mejor has oído de los estilos de personalidad: el flemático, el consanguíneo, el colérico y el melancólico, ¿no? Entonces lo relacionaban con el tema de la bilis oscura o la bilis negra. De verdad que conociendo un poquito de lo que nosotros te hemos compartido aquí en las cápsulas, cuando hablamos del heptagrama, con los que les ha tocado, si no en algún momento haremos otra cápsula sobre eso, que es justamente los tipos de personalidades. Hablábamos de 7 tipos de personalidades cuando vemos el heptagrama. Hay un modelo que se llama el enagrama, que son de 9, etcétera. Hay varios modelos, pero todo se relaciona, porque entonces los melancólicos pues tienen que ver con un tipo de personalidad.
Ese tipo de personalidad tiene que ver con una glándula que es el páncreas, todo el sistema pancreático, el hígado, los riñones, el estómago. Y pues no es casualidad que cuando se complica las personas que tienen una situación de depresión, pues entonces tienen también una complicación a nivel orgánico, a nivel de funcionamiento, por ejemplo, de estos órganos, de las vísceras internas. Son personas que le podemos decir también que son muy viscerales, y entonces se complica, hay una producción o una desestabilización en la producción de hormonas en nuestro cuerpo, producimos menos serotonina y entonces pues empezamos a tener esta baja energía, un decaimiento, el sistema parasimpático se activa, hay un montón de cosas que pasan. Yo no soy médico por profesión, pero a partir de hace unos años que que en mi consultorio empezaron a llegar personas con padecimientos, sin querer, de alguna manera empecé yo a trabajar con personas. La primera persona que atendí de esta forma fue una persona que yo estaba trabajando con ella en el tema de su profesión y el tema de su familia, el tema de su pareja incluso, que son normalmente cosas que hacemos como coaches de una forma más sencilla, pero esta persona tiene el padecimiento también de lupus, y entonces empecé a trabajar con ella y ahí empecé a practicar algunos de los métodos y técnicas de la parte del enfoque de la física cuántica con excelentes resultados. Y pues bueno, esa fue la primera, y a partir de ahí prácticamente diario a la fecha atiendo personas con diferentes tipos de padecimientos y se ha convertido en mi especialidad, y la verdad es que es lo que más me gusta hacer. Aunque soy coach corporativo, también soy entrenador en talleres, pero tener aquí una persona con algo tan problemático, que tiene en su contexto familiar y en todos sus contextos le está ocasionando muchos problemas, y casi de hecho está queriendo incluso perder la vida a través de una enfermedad o a través de un decaimiento como una depresión que puede complicarse hasta con una farmacodependencia, intentos de suicidio, un trastorno también maníaco depresivo, etcétera. Y ver cómo a través de lo que le podemos apoyar con estos modelos que hoy te voy a compartir, algunas muestras, unos ejemplos, y la persona cómo sale solita, ¿no? El proceso no es fácil, pero en muy poco tiempo tenemos el récord de en 15 días poder apoyar a las personas a salir de algún tipo de trastorno de depresión, de trastorno bipolar. Normalmente son 21 días, de preferencia son 90 días, pero lo podemos hacer. Muchas veces en el enfoque psicológico tradicional se tardan incluso años, y con los fármacos pues tiene implicaciones secundarias y otras complicaciones con ese tema, ¿no? Entonces hoy en día estamos haciendo eso en Colombia, aunque atiendo, es importante que lo sepas, atendemos personas por videoconferencia. Tenemos un modelo que pronto saldrá también a la luz ya a nivel de web, donde como es un modelo educativo, como la persona va tomando conciencia a través de lo que le vamos compartiendo, entonces es algo que se puede hacer incluso vía remota. Yo trabajo ahorita, tengo personas en Bolivia, en España, he trabajado con gente en Miami, obviamente ahorita estamos en Colombia, atendemos a personas incluso en México, muchos de mis clientes son de México, gente en Perú, en diferentes partes del mundo. Entonces es algo que por eso hacemos estas cápsulas, porque queremos que nos ayudes a compartirlo. Específicamente hoy en día estamos atendiendo en Pereira, pronto acá se queda una plantilla de personas que capacitamos, algunos de ellos incluso médicos, que van a estar siguiendo aquí en la clínica en Colombia, pero nosotros vamos de regreso a México y abriremos próximamente, te daremos datos, porque vamos a abrir allí en Morelos, en la zona de Cuernavaca, abriremos también otra clínica y nos va a dar mucho gusto. Pero algunos de nuestros pacientes son internos. En estos días tenemos a 2 pacientes, por ejemplo, con nosotros, pero muchos de nuestros clientes también los atendemos por videoconferencia. Entonces cualquier cosa que necesites, que se requiera, mándanos mensaje por inbox en el muro del link tenemos nuestros datos, y nos va a dar mucho gusto cualquier asesoría, una consulta de prueba, como para diagnosticar y para que tú conozcas más a fondo el concepto, no tiene ningún costo, ¿ok? Entonces, sobre todo respondiéndole a Michelle, que nos está aquí preguntando, a Michelle Martínez. Entonces te podemos dar ese servicio de esa manera, ¿ok? Entonces
Los síntomas, vamos a ir ahora a los síntomas de lo que es la depresión. Fíjate bien, ya desde la etimología podemos entender que cuando sufrimos un cambio en el estado de ánimo y nuestra energía baja, tenemos un decaimiento, ya podemos hablar de que es una depresión. O sea, simplemente es un cambio de depresión y es un rechazo a estar como energizado. Entonces mi sentimiento me hace sentir, o sea, es una sensación de pesadez, es una sensación de no poder avanzar, me cuesta trabajo pararme, me cuesta trabajo eh, ir a las cosas de mi vida, ¿no? Seguir adelante con los proyectos de mi vida. Y entonces desde ahí, por lo tanto, todos prácticamente hemos sentido eso. De hecho, es normal que se sienta, justamente es lo que quiero explicar, o sea, que el enfoque es algo que que no debería ser tan complicado y que no debería llevarnos, lamentablemente hay muchos casos que terminan en muerte, que terminan en suicidio o muerte por alguna complicación. Y déjate de eso, el tema también está en que cuando se trata de resolver con fármacos, genera una farmacodependencia, entonces se vuelven personas adictas. Hay uno de los fármacos más usados en Estados Unidos es el famoso Prozac, ¿no? Entonces la fluoxetina y la paroxetina y muchas otras citinas que son sustancias químicas que lo que hacen es que ayudan a que no se concentre o a que fluya de una mejor manera la parte química hormonal del cuerpo para que se produzca la serotonina y entonces tu nivel de ánimo, tu estado de ánimo. Y entonces el problema de eso es que genera una farmacodependencia, tiene implicaciones obviamente para el tema de la digestión o de cómo lo digerimos, afecta el hígado, afecta varias cosas, aunque su principal efecto secundario pues es que puede generar una adicción, ¿no? Entonces en Estados Unidos particularmente, por ejemplo, pues la segunda causa de muerte en ese país es justamente por temas de farmacodependencia y ni siquiera temas de drogas y tal, sino simplemente fármacos, hablando desde el contexto de la medicina alópata, ¿no? Entonces hay muchas estadísticas, no es que me creas estos datos, son referencias, pero se trata que también tú investigues y tomes tengas tus propias conclusiones. Simplemente nosotros te compartimos como un enfoque que nosotros también investigamos y conocemos. Entonces los síntomas pueden ir desde una baja en mi estado de ánimo, simplemente empiezo con una tristeza ligera, me siento triste por algo, esa tristeza se empieza a complicar, siento un decaimiento, empiezo a tener algún padecimiento, lo somatizo con dolores de cabeza, con en algunas afecciones en la parte gástrica, en el estómago, dolores musculares, pueden ser algunos síntomas ligeros, puede ser incluso presión arterial, algunos síntomas, pero sobre todo tengo una tristeza y un decaimiento. Empiezo por no querer pararme, no me quiero bañar, no quiero ir a trabajar, empiezo por buscar pretextos para no hacer las cosas que quiero hacer. Y eso puede irse complicando, se puede ir volviendo cada vez más crónico, con problemas más graves en el tema de salud, hasta que empiezo a tener pensamientos negativos muy profundos, empiezo a sentir culpa, ansiedad, hay un miedo profundo, prácticamente es como un terror a vivir. Todo eso se complica porque además no quiero pedir ayuda, ¿no? Hay una parte también ahí donde yo no son personas que también tienen una incapacidad para pedir ayuda, para solicitar que alguien les apoye. Por eso es que es importante que ya platiquemos de esto, porque a lo mejor alguien cercano a ti puede estarlo padeciendo y es tan sencillo como simplemente ofrecer pues una llamada por teléfono, ir a visitar a esta persona, sentarse a tomar un café y simplemente que escuches a la persona sin juzgarla, que dejes que se desahogue. No sabes la diferencia, puedes casi evitarle el que tenga que internarse en una clínica y el que pueda llevar incluso años de terapia, de proceso médico y psicológico por algo que pudo haberse solucionado simplemente con tener una amistad.
una persona con un poco de atención y cariño que te escuche, y entonces eso podría haberse solucionado, ¿no? Y justamente es a donde vamos a ir un poquito más adelante con el tema del enfoque. Entonces, esos son los síntomas. Por supuesto, en los casos extremos puede haber esto. Una cosa muy interesante, muy importante del tema del trastorno de la depresión es que las personas tienen también un resentimiento, un enojo, una frustración, sin embargo se oculta, ¿sí? Una puede ser que no lo estén diciendo, no sean buenos en la parte de externar o comunicar lo que les está pasando, pero también puede ser que ni siquiera ellos son conscientes de qué es exactamente lo que les está molestando, ¿no? Tienen una agresividad contenida, no le están manifestando, y se vuelve incluso una autoagresión. Por eso hay esos intentos de suicidio, tomarse pastillas, tratar de cortarse las venas, quitarse la vida de alguna forma, porque lo implosionan. Entonces ese enojo, esa rabia, entonces se la tragan, la contienen, y entonces tienen un problema donde ya están autoafectándose y obviamente están afectando a las demás personas, pero además hay un bloqueo por algunos rasgos de personalidad, justamente con lo que decía de la parte de la tendencia melancólica. Entonces por esos rasgos de personalidad, entonces no son capaces de pedir ayuda, inhiben el proceso social, y entonces se funden más en una introspección, en una pues cárcel prácticamente, donde les cuesta mucho trabajo entonces salir, y se vuelve por supuesto una cadena que puede no tener fondo, ¿no? Un círculo vicioso tremendo, y pueden tener implicaciones catastróficas. Por eso es importante detectarlo a tiempo. Desde que empieces a sentirte triste hay que empezar a detectarlo. Entonces decíamos que desde el enfoque alópata tradicional, pues esto se hace con inhibidores de la depresión, del estado depresivo, o con sustancias, con químicos que te ayudan a que no estemos controlando tanto la serotonina, para que entonces nuestras hormonas estén regulando, aunque sea de una forma alópata, es decir, exógena, una forma a través de medicamentos, ¿sí? Pero hay otros enfoques, ya ahí me pongo yo muy contento porque vienen otras perspectivas muy diferentes. Está el enfoque de la bioneuroemoción, como te decía. Su principal precursor es Enrique Corbera, que está allá en España. Entonces, pero tú puedes googlearlo, puedes ver biodescodificación, por ejemplo, y entonces ponerle depresión y biodescodificación, y ahí te va a venir muchas cosas de lo que te estoy compartiendo. Y ahí nos dice que la depresión, desde el enfoque de la bioneuroemoción, es un conflicto de identidad. Entonces, estoy teniendo una lucha interna entre lo que soy y lo que quiero ser, ¿sí? Hay una situación de, como te decía, de autoagresión, de rabia contenida, de coraje contenido, y entonces no lo puedo manejar y lo estoy somatizando, ¿no? Y me está llevando a un decaimiento, a una baja depresión, a un estado de ánimo. Puedo estar acompañado de cambios en el estado de ánimo. O sea, de repente estoy bien, pero ¡pum!, vuelvo a sentir ese bajón. Y desde la biodescodificación está pasando ahí una situación de que quiero algo, pero no lo estoy diciendo. Quiero tener algo o quiero ser algo que no estoy logrando ser, ¿sí? Entonces, desde ese enfoque, pues el tratamiento es muy distinto. Se trabaja de forma cognitiva, a través también de la conducta. Se llama ese enfoque conductual cognitivo, y entonces se le plantean ciertos hábitos, ciertas cosas, como te platicaba hace muchos años, Hipócrates lo trataban de esa manera. Las clínicas eran como las fotos que luego te compartimos de la clínica que nosotros tenemos, que es como casas de campo. Entonces, caminatas, contacto con la naturaleza, meditación. Entonces hay un enfoque totalmente distinto para trabajar una situación, un padecimiento de estos, ¿ok? Entonces eso es lo que se haría, o cómo sería el enfoque desde la bioneuroemoción. Ahora te comparto lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos, obviamente ocupamos varias técnicas, varios enfoques. Estos algunas de las cosas que te estoy compartiendo, pero nosotros creemos justamente que no existe algo como una enfermedad o un trastorno. Nosotros creemos
que nos apegamos a la filosofía de una corriente que nos gusta mucho, que la utilizamos como apoyo para lo que te compartimos, que se llama Curso de Milagros. Y en Curso de Milagros dice que todo es una manifestación del amor o un llamado al amor. ¿Okay? Entonces, para nosotros justamente la depresión es un llamado al amor. La pregunta es, ¿qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cuál es ese llamado al amor, ¿no? Entonces, veamos la lógica del proceso. Algo está pasando en la vida y entonces yo entro en una depresión. Quiere decir que a nivel psicosomático, a nivel del alma, nosotros le llamamos así, a nivel del alma, que también es una parte inconsciente de nosotros. Recuerda que nosotros trabajamos mucho con el tema del inconsciente. Entonces mi inconsciente o mi alma, como tú quieras llamarte, mi parte irracional, me está llevando a bajar el ritmo y a meterme en un estado reflexivo, ¿sí? Entonces la depresión tiene un sentido biológico y tiene un sentido de recuperación, de reflexión, y tiene un sentido de prepararme para un cambio vertiginoso, para un cambio grande. Tiene un sentido de apreciación de mi realidad, de lo que estoy viviendo, y me permite meterme en un enfoque profundo. Por eso los melancólicos, las personas que tienen una tendencia a la melancolía, que son personas emocionales, sensibles, hipersensibles muchas veces, pues tenderán o tienden más al tema de la depresión. Sin embargo, es un elemento, es una etapa, es una sensación que todos pasamos y que todos requerimos aprender a sacar valor de esa sensación, ¿sí? Entonces, una persona muy querida por mí en algún momento me decía que hay que disfrutar la tristeza, que hay que disfrutar la depresión, y yo honestamente no podía entender esas palabras. Siendo una persona con tendencia muy positiva e idealista, pues me costaba trabajo entender por qué teníamos que sacar valor o beneficio de la tristeza o de un estado depresivo. Me costó muchos años y no fue nada fácil entender lo que esa persona quería decirme, y hoy entiendo pues que hay un sentido biológico, hay un sentido trascendente en entrar en una etapa de este tipo, en entrar en una etapa de depresión. Entonces la depresión me está llevando a algo, me está deteniendo, y es importante que yo me haga estas preguntas cuando por eso el coaching, el enfoque también del coaching, aunque sea el tradicional, el coaching del método socrático, el ontológico, el que tú quieras, programación neurolingüística, etcétera, nos va a apoyar en este sentido, porque para poder llegar y para poder conectar con el inconsciente requerimos hacer preguntas inteligentes, requerimos hacer preguntas poderosas, requerimos usar mucho la creatividad, la imaginación. En la programación neurolingüística se maneja mucho, pero en la física cuántica prácticamente todo es trabajo con visualización y con imaginación, y esto es un tema de física, es un tema de ciencia. Si tú ves, te invito a ver, hace poco vi el documental de Einstein ahí en Netflix, por ejemplo, y me gusta mucho leer, estudio pues las propuestas y las teorías que Einstein compartió, y de verdad es maravilloso que veas su enfoque, porque es un enfoque totalmente humanista, es un enfoque incluso filosófico, nada que ver con de repente la apreciación dura y fría que podemos tener de repente de los hombres de ciencia, de los científicos, ¿no? Entonces es importante que veamos este cambio de perspectiva, y entonces puedo, a través de estas preguntas poderosas, pues plantearme lo que está detrás de un proceso que yo estoy viviendo de depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas me sirven cuando estoy viviendo una depresión? ¿Qué preguntas me sirven? Pues primero, saber qué es eso que quiero que no estoy teniendo, ¿sí? Hay algo que puedo estar queriendo, pero que no es como una forma simplista que usamos nosotros. Yo lo platico mucho con mis clientes y con los familiares de mis clientes. Les digo, bueno, obviamente de una forma simplista, pero para explicarlo les digo, es un berrinche, ¿no? La persona que está en un proceso de depresión está haciendo un berrinche como un niño, como un adolescente. Veamos el caso de un niño. El niño quiere algo, ¿no? Vamos a suponer que quiere un juego de video, y quiere un juego de video violento, ya sabes, de los que hoy en día los niños les gustan. Y entonces nosotros como papás le decimos, no puedes tenerlo, y entonces el niño, ¿qué hace? Un berrinche, ¿no? Se enoja, patalea. Estamos hablando de un niño chiquito, entonces patalea, se encierra en su cuarto, puede ser que rompa cosas, o sea,
de eso estamos hablando, o simplemente se queda callado, no nos hace caso, se vuelve introvertido. ¿Cuántas veces no los hijos simplemente se quedan callados, ya no quieren hablarnos, etcétera, ¿no? Entonces es prácticamente lo que una persona está haciendo cuando está en un proceso de depresión. Entonces hace un berrinche. ¿Qué es lo que hace? Los que son papás de aquí del foro, los que están viendo, los que van a ver el video posteriormente, ¿qué es lo que se hace cuando estamos tratando con un berrinche? Primer regla, pues no hacerle caso, ¿sí? O sea, no hacerle caso a lo que nos pide, o sea, no caer en cumplir la demanda, porque si cumplimos la demanda y le compramos el juego bélico, vamos a suponer que estamos hablando de eso por poner un ejemplo, entonces pues cada que quiera algo va a ser otra vez el berrinche, y ahí les deben estar cayendo 20 para las personas que conviven con personas con este tipo de padecimientos. Muchas veces son mujeres, personas adultas, mamás, abuelas mayores, o sea, señoras mayores, aunque también en los hombres se padece este tipo de situación o de trastorno, pero muchas veces tiene que ver o coincide con eso, y entonces ahí nos deben estar cayendo algunos 20. Si tú haces caso, entonces vas a generar, vas a hacer se va a repetir, vas a promover que esa dinámica siga persistiendo, y entonces pues simplemente se va a complicar tanto para la persona como para ti. En el caso del niño, pues solamente si cumples con su capricho, con su berrinche, entonces pum, vas a requerir prácticamente siempre que quiera algo, vas a sucumbir ante su berrinche. Se vuelve un infierno, una experiencia de ese tipo, en este caso del niño, pero con cualquier persona que estemos hablando. Entonces esa es la primera regla. La siguiente regla es acompañar a la persona, en este caso al niño, pero también con una persona que está en depresión, acompañar a la persona en su proceso, no juzgarla, acompañarla cariñosamente, pacientemente, sin embargo con firmeza, hasta que la persona solita pueda pasar por ese trance, por ese proceso, y entonces empiece poco a poco a pedir ayuda o esté abierta a la negociación. Entonces, con un niño que quiere un juego bélico, siguiendo con el caso que estábamos platicando, pues entonces ya que se le está pasando el berrinche, tú te acercas, le dices, a ver, negociemos. Todas las veces que el niño te hace el berrinche, tú te esperas pacientemente hasta que el niño está en una apertura para poder negociar, y le dices, mira, este juego de video no te lo voy a comprar, te puedo comprar este juego que tiene estas características. Y no, otra vez hace el berrinche, te esperas. Va a llegar un punto, si tú tienes paciencia, consistencia y eres firme y muy amoroso también, va a llegar un punto, puede ser que esto cada vez que te vuelvas efectivo, a lo mejor la primera vez que lo hagas te va a costar trabajo, va a requerir mucho de ti, va a requerir energía, paciencia, vas a querer quedar como yo sin cabello, pero cuando lo logres, entonces se va a establecer una dinámica poderosa, proactiva, clara, firme, propositiva, de interrelación con la persona, en este caso con el niño, y entonces los futuros encuentros, los futuros casos, las futuras negociaciones van a ser más fáciles, créeme, ¿sí? Pero tú requieres ser firme y establecer esa base de negociación para que entonces en los siguientes casos sea más fácil el diálogo. Cuando él empieza a hacer el berrinche, él ya sabe que no va a lograr nada, y entonces va a ser suficientemente inteligente como para entonces recular, regresar, y entonces darse cuenta que si no va a obtener lo que él quiere, por lo menos va a poder llegar a una negociación contigo y hacer un intercambio de acuerdos, hacer pedidos, ofertas, un intercambio de comunicación efectiva para que entonces pueda generarse la relación. Ese es el caso, en el caso de un niño, pero obviamente es una extrapolación de lo que estamos platicando en esta cápsula, que es el tema de una depresión, ¿sí? Una persona que está en depresión está haciendo un berrinche, quiere algo, no lo está logrando saber comunicar, no sabe muchas veces ni siquiera qué quiere, hay algo que le molesta, y entonces al mismo tiempo está impedida de pedir ayuda, no sabe negociar, en un principio ni siquiera está dispuesta a negociar la persona, y tú requieres, si lo acompañas, si eres su familiar, o si eres su pareja, o si eres la persona que lo está ayudando, en este caso si eres su terapeuta, nosotros es lo que hacemos. Entonces vamos estableciendo simplemente unos límites hasta que la persona no tiene otra opción más que abrirse a la comunicación, buscar expresar lo que tiene y comunicar y ser efectivo en encontrar qué es lo que está logrando. Nosotros, a través de un proceso educativo,
le vamos enseñando cosas a la persona para que se vuelva más efectivo pidiendo y logrando lo que quiere. Le ayudamos a detectar qué es lo que quiere y que no lo busque de una forma disfuncional, haciéndose daño y haciendo daño a otras personas, sino que lo busque de una manera efectiva, de una manera funcional, aunque eso le conlleve un tiempo. Pero imagínate, ve lo increíble que es esto. Si la persona pasa por este proceso, normalmente las personas, el 100% de las personas que pasan por el proceso, el programa que te estoy compartiendo, el 100% de las personas lo resuelven. Y lo mejor de eso es que no nada más es el caso de la depresión o lo que sea que tienen la sintomatología, sino que además la persona se va entrenada, capacitada, educada para hacer frente a muchos más casos parecidos o otros en su vida, ¿no? Entonces es una persona que crece, es una persona que se conecta con el amor, es una persona que tiene otra vez esperanza, que vislumbra un futuro, que tiene otra vez propósito, que se conecta con sus talentos, que se enriquece de sí mismo, que se enriquece de su proceso y que usa el proceso de depresión para autorreflexionar, reconstituirse, recalibrarse y salir adelante del proceso, ¿ok? Entonces se oye muy bonito, se oye muy bien tal vez, pero es porque así es. Por supuesto hay casos que se pueden complicar. Me voy a los casos extremos. Vamos a hablar de un caso agudo, ¿sí? Es decir, hay casos, ¿no?, en donde la depresión viene por un evento traumático. Vamos a hablar de un caso duro, extremo, ¿no? Vamos a suponer el caso de una persona, una niña, que es abusada por su propio padre y entonces tiene un trauma, tiene una huella muy fuerte de traición, de dolor, de desesperanza. Esto se amplifica cuando la persona no puede comunicarlo. Estamos hablando de un caso muy controversial. La persona no puede apoyarse en familiares, pasa por este evento de una forma aislada, en aislamiento. No recibe apoyo de otras personas, no puede comunicarlo. Entonces el evento traumático es, como puede suponerse, es bastante crítico, bastante agudo. Esto obviamente genera una depresión muy fuerte, genera un estado de miedo, de desesperación, todo lo que te acabo de decir. Obviamente el berrinche, estamos hablando de un berrinche. Normalmente los berrinches pasan por algo. Muchas veces a mí me gusta trabajar con personas que tienen este tipo de cosas porque aunque lo hagan de forma disfuncional, lo hagan de una forma que no está sirviéndoles ni sirviendo al mundo, pero quieren algo, ¿no? Están cansados de algo, están enojados con algo y de una manera, por lo menos así, lo están diciendo, no están en hipocresía, no están ocultándolo, están claramente en contra, rebelándose del status quo, del status establecido, de lo que les están diciendo o de lo que les está pasando, ¿no? Entonces ese es el caso de una persona que sufre un ataque de este tipo. Vamos a suponer que la persona va avanzando en su vida, se vuelve adolescente, seguramente tendrá algunas complicaciones por el evento, logra salir adelante, incluso se vuelve una persona, una mujer, en este caso una mujer adulta, logra casarse, tener hijos, y entonces, sin embargo, nunca resolvió el conflicto, nunca se acercó. Es probable que no lo comunicó, es más, es probable que hasta a nivel consciente ya lo olvidó, ¿no? O sea, ya no recuerda eso y trata de hacer su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando más adelante ya la persona está casada, ya la persona tiene, por ejemplo, incluso es madre de familia, etcétera, entonces sufre un conflicto, una pelea, simplemente una pelea con su pareja. Y en esta pelea la persona se siente atacada y se siente incluso hostigada, traicionada, lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se activa, se llama en psicología, se llama engrama, comúnmente le llamamos trauma. Entonces se activa esta memoria profunda en su sistema emocional, en su amígdala, en el sistema límbico, se activa y entonces empieza todo un sistema que implica también hormonalmente la segregación de sustancias y el tema, una afectación en el comportamiento. Entonces se activa un proceso, por supuesto, de depresión rotunda, ¿no? Es un berrinche tremendo ante la vida, un enojo, un miedo profundo ante algo. Estamos hablando de un tema muy agudo, y entonces ahí, por supuesto, la situación no es tan sencilla, ¿sí? Ahí, a través de este programa, a través de este proceso, teniéndole paciencia, escuchando a la persona, generando confianza, dándole
como lo que estoy haciendo ahorita en esta cápsula, dándole simplemente ciertas cosas como modelos educativos, como guías sobre cómo funcionamos, enseñándole que somos personas que tenemos diferentes dimensiones, tenemos una parte intelectual, tenemos una parte emocional, tenemos una parte física, o sea, ayudarle a que la persona sepa conectar cuándo está en una, cuándo está en la otra, cuándo esto está afectando o cómo es conectarse con el aspecto físico. Eso lamentablemente no nos lo enseñan, deberían enseñarlo en la primaria. Eso tendría que ser la educación normal, natural, una educación en el ser. Sin embargo, todavía estamos un poco lejos, tal vez mucho, pero estamos lejos de que ya esto sea algo común que se practique en las escuelas. Ahorita nuestro esfuerzo es hacer estas cápsulas, por eso nos importa mucho que la compartas, porque nosotros estamos totalmente claros, capacitados, y buscamos hacer esto de una manera muy clara y transparente para mucha gente, porque de una forma sencilla, aprendiendo estos casos, pues la persona puede manejarlo. Llegaríamos en este caso al punto donde la persona puede identificar ese trauma, puede identificar ese drama. Hay muchas técnicas que nosotros utilizamos. Hay una técnica que ocupamos que le podemos denominar, así le llamamos un psiquiatra reconocido, es grito primal. Enrique Corbera le llama el arte de desaprender, ¿no? Llegar a esos engramas. Esa es una técnica, pero también se puede hacer a través de hipnosis, puede ser diferentes tipos de hipnosis, lo podemos hacer a través de técnicas de entrelazamiento cuántico que manejamos nosotros, a través de meditación, a través de Theta Coaching, o sea, inducir un estado Theta en la persona y a través de eso hacer lo mismo que haría el coaching, pero a nivel cuántico, a nivel del sistema. En fin, hay muchos enfoques con los que podemos, cuando la persona está preparada, y eso nos toma 15 días, 3 semanas, poder entrar directamente al sistema y poder detectar ese engrama, qué es lo que está activando esa depresión. Obviamente esto puede ser, cuando es tan agudo, puede estar acompañado de muchos otros trastornos, incluso problemas o enfermedades o trastornos físicos. Pero entonces, si la persona logra llegar ahí y podemos liberar, puede comunicarlo, puede expresar, las emociones son tan maravillosas, tienen una inteligencia natural, no hay que hacer nada. Esa es la clave, que no sabemos cómo manejar las emociones. Entonces podemos entrar a la emoción, la persona libera la emoción y por lo tanto libera de una forma más fácil entonces la depresión, es decir, sale del berrinche. Le enseñamos a la persona cómo acceder a un poder, lograr, cómo de forma simbólica puede trascender esa situación que vivió y puede darle un sentido biológico, un sentido de crecimiento, un sentido de perfeccionamiento, un sentido de crecimiento para la persona. Lo llega a ver como una bendición. Si logramos hacerlo, normalmente esa es nuestra finalidad. La persona entonces agradece lo que le sucedió, ¿sí? La persona llega a tener un sentido de aceptación, primero de perdón, después, es decir, de limpieza, y luego logra trascender ese evento y lo logra integrar en su vida, como hacen los niños. Un niño inocente lo haría así, lo integra en un proceso, por supuesto que ahí requiere también la parte de inteligencia del adulto, lo integra de una manera trascendente. Entonces se convierte en algo que incluso le da un sentido, le da un significado para el resto de su vida. Y entonces no nada más lo resuelve, no es como que se cura de la depresión, sino que lo integra para encontrar entonces un propósito, una realización, y se vuelve un ser humano mucho más efectivo para el mundo, para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Voy a graficártelo un poquito lo que te acabo de explicar. Lo voy a hacer brevemente. Esperemos, esto es muy importante que lo veas, es muy sencillo. Voy a mandar ahora sí que las cámaras y micrófonos aquí al pizarrón de enfrente. Déjame lo mando. Entonces, ahí está, ahí tenemos el pizarrón. Y entonces vamos a usar, este es un modelito que se llama centros de comando. Lo hemos usado mucho en otras cápsulas. Y se trata de entender que tenemos tres
centros de comando, 3 centros de operaciones, o que somos seres tridimensionales, ¿no? Incluso más, tenemos más dimensiones, pero ahorita vamos a evaluarlo en estas 3. Tenemos un centro o una inteligencia intelectual cognitiva, una inteligencia emocional y una inteligencia o un centro de comando físico. ¿Ok? Ahí espero, me van diciendo si lo están viendo, ¿sí? Porque es importante que quede esto claro, ¿sí? Entonces tenemos un centro de comando intelectual, un centro emocional y un centro físico, ¿ok? Y quiero que veas esto que es muy hermoso. Los seres humanos tenemos un diseño como el universo, es un diseño fractal, un diseño holográfico. En otra cápsula hablaremos de eso, ahorita simplemente créeme, somos como un árbol. La próxima vez que veas un árbol, trata de ver el diseño fractal, quiere decir que tiene la pequeña parte está contenida en el todo y el todo está contenido en la parte. Es como en la Biblia que dice que somos hechos a imagen y semejanza de un creador. En el Talmud dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Todo eso se refiere a un diseño fractal del universo. Nosotros, como parte del universo, también tenemos este diseño fractal. Entonces somos un árbol. Quiere decir que el centro intelectual se divide en una parte intelectual, una parte emocional y una parte física. El centro emocional se divide en una parte intelectual, una parte emocional y una parte física. Y así nos seguiríamos con la parte física. Eso tiene un poquito más de detalle. Me voy a quedar ahorita nada más con la parte intelectual y la parte emocional. Fíjate bien lo que sucede. Los seres humanos cometemos este error. Nos sentimos mal. Todo lo que estamos hablando el día de hoy en esta cápsula es pues de que me siento triste, por ejemplo. Entonces me siento triste y cuando me siento triste algo que hago y es un error, quiero ser categórico aquí, eso no es lo que requerimos hacer, entonces pienso al respecto de mi tristeza. Es decir, la depresión en pocas palabras es una forma de intelectualizar lo que siento y eso es un absurdo, ¿sí? Eso es un error, un fallo cognitivo, un fallo de una disfunción en el ser y obviamente genera muchos problemas en muchas personas. Ya dijimos que llega a ser hasta el 25-27% de la población en algunos lugares que sufre de este padecimiento y hay muchas muertes por esto cuando es un fallo técnico muy fácil de corregir. Entonces me siento triste y pienso. Entonces, como pienso, esto tiende a que me sienta más triste, porque entonces no nada más me siento triste, sino que además intelectualizo y digo, no debo sentirme triste, no es bueno llorar, no tengo mucho trabajo, se va a enterar mi pareja, se va a enterar mis hijos, voy a lastimar a mis hijos. Eso que hace, pues nada más hace que me sienta mal y entonces vuelvo a pensar, me estoy sintiendo peor, me estoy sintiendo mal, ya no sé qué hacer, me estoy desesperando y entonces hay un ciclo, si lo ves así, disfuncional y luego viene a la parte física y entonces me afecta mi cuerpo, me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo mareo. ¿Y eso qué hace? Que me sienta más mal. ¿Te está quedando claro que es bien fácil que lo detectemos? Entonces me siento más mal y entonces eso qué hace? Que vuelvo yo a pensar, ya se me está complicando, tengo que ir al doctor, ya fui al doctor, no encuentra qué tengo, me dicen que no tengo nada. ¿Eso qué hace? Que me sienta ahora desvalorizado, ya no me aprecian, la gente no me quiere, estoy afectando a las personas de mi vida y eso qué hace? Que ahora se me complica porque ya tengo un problema severo de salud. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Muy sencillo verlo así, ¿no? Por lo menos, digo, si no, avísame, dime y podemos, pero para mí es como claro lo que está pasando, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? Y esto es la famosa inteligencia emocional. Lamentablemente, Daniel Goleman en su libro no nos lo explica de esta manera, nos da ciertas bases, pero no nos está ayudando. Y en la escuela y en las universidades, pues se están quedando cortos en explicarnos y sobre todo, esa es la tontería, que tratamos de intelectualizar la inteligencia emocional y eso es absurdo. Es en la práctica. Yo, por supuesto, lo que estoy haciendo ahorita explicándote todo esto, pues también es un absurdo. No hay otra más que practicarlo. Yo estoy tratando a través del intelecto de guiarte para que podamos hacerlo, pero esto realmente se aprende entrenándote. Por eso es importante que pues nos sigas en las transmisiones y que pruebes nuestros servicios y que nos recomiendes para poder cada vez tener más personas entrenadas en esto. Entonces fíjate bien lo que nosotros estamos proponiendo, lo que pensamos que se requiere hacer, porque lo hemos visto una y otra vez y esto es muy sencillo. En lugar de hacer estos cruces que estábamos hablando, nosotros tenemos que trascender en el árbol, ¿sí? Ir de forma transversal en el árbol, ¿sí? Y entonces profundizar aquí.
Entonces te voy a decir dos conceptos de inteligencia emocional muy maravillosos y te puedo recomendar películas y todo para verlo, ¿no? Porque prácticamente se nos está acabando el tiempo. Entonces fíjate bien, hacemos el cruce de la parte intelectual del centro emocional y la parte intelectual del centro emocional. Perdón, la parte emocional del centro intelectual y la parte intelectual del centro emocional. Entonces vamos más allá, vamos profundo. Por ejemplo, si estoy sintiendo algo, siento tristeza, ¿sí? Escúchame muy bien. En lugar de intelectualizar, en lugar de pensar sobre la tristeza o por qué me siento, o argumentar, o justificar, o resistir, o negar la tristeza, simplemente siéntela. Date permiso de sentir. 5, 10, 15 minutos en tu cuarto, en el baño, tú solo, sin lastimarte, sin que tengas algo que te pueda lastimar, sin lastimar a otras personas, llóralo. Simplemente híncate en tu cama, agarra tu almohada, llóralo. Si lo estás haciendo correctamente, si realmente no lo estás pensando, lo que vas a sentir es una tristeza muy profunda, te va a doler el corazón, se va a abrir el corazón, te vas a sentir vulnerable y eso se va a convertir de repente en ira, en rabia, en coraje y tal vez por último en culpa. Vas a sentir toda esa secuencia de emociones. Si estás sintiendo esa secuencia de emociones, quiere decir que estás haciendo lo que te estoy diciendo y estás haciendo el árbol emocional, estás abriendo tu árbol. Y cuando hacemos eso, el dolor nos transforma. ¿Sí? Ve la película de Cenicienta, esto lo explico mucho con el tema de la Cenicienta, cuando la Cenicienta pues le ocurre algo, le quitan su vestido, no va al baile en un principio, entonces sale al jardín, el jardín representa el alma y llora desconsoladamente. La princesita, la Cenicienta hace lo que yo te estoy diciendo, llora desconsoladamente. Y cuando llora desconsoladamente, ¿quién aparece? El hada madrina. Desde la física cuántica, desde el enfoque de la ciencia moderna, el hada madrina es el doble cuántico, ¿sí? Voy a repetirlo porque es muy importante y esto de verdad vale muchísimo dinero. Es prácticamente uno de los secretos de nuestro trabajo, nuestro programa, ¿sí? Entonces, otra vez, cuando te das permiso de sentir, simplemente lo lloras, lo sientes profundamente, lloras desconsoladamente, es decir, sin mente, como un niño y de forma inocente. Ve la película de Cenicienta, la de caricaturas, la nueva, ve la Encantada, ve ese tipo de películas porque ahí está el código de eso, el código de la conciencia. Entonces lloras desconsoladamente, con inocencia, de una forma inocente y aparece la magia, ¿sí? Y entonces ahí está representado por la hada madrina. Desde la ciencia, el hada madrina representa el doble cuántico, ¿sí? Entonces aparece el doble cuántico y el doble cuántico que te provee de sabiduría y te da tus deseos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a la parte emocional y eso me da lo que Einstein hacía, que es inspiración. Ve la película de El hombre que conocía el infinito, la historia de Ramanujan, un indio de la India que hoy en día es uno de las personas galardonadas en Cambridge por su teoría sobre particiones. Entonces él le rezaba a una virgen, él tenía la creencia hinduista y la virgen le daba las fórmulas. Esto es el uso de esto, ¿sí? Entonces es conectar la parte intelectual pero profundizar en la emoción y entonces me inspiro, ¿sí? Y la otra es la parte emocional, me profundizo y la emoción tiene una inteligencia autosanadora, autorreguladora y entonces me limpio, me aclaro a través de la emoción. Simplemente hay que llorar la emoción. Un trauma que te puede llevar años de terapia, ¿sí? Años de sufrimiento. El sufrimiento es esto que te expliqué hace rato, cuando cruzamos los cables, ¿sí? Cuando intelectualizamos el dolor. Años de sufrimiento, traumas, problemas en el trabajo, se lo transmites a tus hijos solamente por 10 minutos de sentir esa emoción, de sentir el trauma, de sentir el dolor. Eso, por supuesto, es doloroso, hay que entrenarse para eso, duele, ¿sí? Una parte que me gusta platicar aquí cuando hablo de esto es la alegoría cuando lo ves en la historia de Jesús, cuando dice que lloró lágrimas de sangre, ¿no? Y entonces es esa profundidad en el dolor. Hace poco también en el Facebook vi una frase que decía, no me acuerdo exactamente el autor, hay que buscarla,
pero le decía gracias a mi creador, gracias a mi ser superior, porque a través de esta crisis, a través de este dolor, estoy perfeccionando mi arte, ¿sí? Y entonces esto es algo que se nos olvidó. Eso es algo que ya no hacemos como seres humanos. Ahora nos desconectamos, vivimos más en la parte superficial, no profundizamos y además hacemos unos dramas, unos berrinches, y la depresión no es otra cosa que este proceso disfuncional de un sentir que no estoy logrando trascender y no lo estoy convirtiendo en un crecimiento, no estoy escuchando lo que mi alma me está queriendo decir con eso que me está pasando. Hay algo. A mí de verdad me duele cuando una persona muere, cuando una persona fallece, cuando una persona le hace algo y la persona dice, no, es lo mejor que pudo haber pasado y ahora ya está en paz, y no se dan el permiso de encontrar qué pasó, ¿no? O sea, no es que una persona muera y ya, la persona muere para algo. Hay un crecimiento para toda la familia, hay algo, es un llamado al amor muy grande, hay que encontrar cuál era el significado, qué le pasó. No es normal que la gente se muera nada más que porque sí, o que le pase algo nada más porque sí. Tampoco es que esté mal, a lo que voy es que hay un llamado al amor, nos está llamando todo lo que pasa, la guerra, los secuestros, la pobreza del mundo, nos está llamando a crecer. Es una gran depresión que requerimos. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, caímos en una gran depresión como humanidad, pero de ahí se desarrollaron todas estas teorías. Probablemente yo no estaría hablándote en estos momentos de esto que estamos ahorita compartiendo si no fuera por aquella gran depresión que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la época de las guerras mundiales. Después de ahí vino los grupos Oxford, vino todo el movimiento del desarrollo del potencial humano, etcétera. Después de una depresión viene un gran crecimiento, ¿sí? Entonces hay una gran evolución. Entonces las depresiones son fenomenales para nuestra vida. Simplemente hay que aprender a vivirlas, a cursarlas, a experimentarlas, volvernos sabios en esos momentos, volvernos reflexivos, volvernos autocríticos, volvernos inspirados y conectarnos con esto que me faltó decirte, que es la parte intelectual del centro emocional. Se llama intuición, ¿no? La inspiración te genera visión, propósito, conexión. Las personas que entran en una depresión están buscando eso. Y también la intuición es una conexión con todo lo que existe, con todo lo que hay, y te permite estar en esa sintonía en tu vida, en el universo, en tus relaciones, etcétera, ¿no? Entonces a mí me encanta cuando explico esto, no sabes, lo explico cientos y cientos de veces. Entonces ya son varios años de aplicar este modelo. Esto lo aprendí yo en un curso de semiología con el Ponchilingas, Adolfo Ruiz Soto. Yo lo he depurado con la física cuántica y con procesos ya de mi propia experiencia práctica. Y hoy en día esto nos ayuda muchísimo y prácticamente ayuda a que nuestros clientes, si así lo quieren, pues pasen por el proceso y hagan una transformación en su vida, ¿okay? Entonces, pues compártelo. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Cualquier duda, cualquier pregunta sobre el tema, yo sé que fue muy rápido, eso fue simplemente una hora como una prueba. Y mándanos, ¿no?, comentarios, contáctanos ahí en los datos que tenemos sobre la página, sobre nuestro teléfono, o por el Messenger, para que podamos atenderte, para que podamos hacer alguna cita. Una cita no tiene costo, una cita por videoconferencia o una cita acá de forma física, para diagnosticar y para transmitirte algunas de estas cosas que te van a ayudar. No la cobramos. Si se requiere ya algo más completo, pues hacemos un programa. Acuérdate que estamos haciendo también programas ya que son remotos. Hemos ayudado a muchas personas incluso con temas como tumores, quistes, esclerosis, lupus, fibromialgia, se puede hacer. Requiere algunas condiciones para lograrlo, pero se puede hacer de forma remota por videoconferencia. Afortunadamente la tecnología, mira como ahorita nos acerca mucho, entonces podemos hacerlo. Queremos más personas que quieran este tipo de compromiso, salir. Ya no tienes pretexto para no poder salir de algún tipo, como te lo comentaba, sin incluso necesidad de fármacos, sin necesidad ni siquiera de presencia física. Se requiere, por supuesto, desarrollar la conciencia, desarrollar los hábitos, la disciplina, la constancia,
pues hacer caso de las indicaciones que nosotros te daríamos, estudiar un poquito, pero el modelo ya lo tenemos bastante probado, ¿ok? Entonces, ojalá te haya gustado, y pues el próximo capítulo, el próximo programa, vamos a trabajar el trastorno de déficit de atención. También igual nuestra perspectiva pues es muy radical al respecto, muy distinta al enfoque tradicional, muy simple. Nuevamente requiere simplemente la apertura a nuevos conocimientos, pero pues sobre todo en la parte de tratar al tema de los niños, las personas que les diagnostican este tema a temprana edad, pues de verdad que es pues una pena que se vea como una enfermedad, o que se vea como algo malo, o como algo problemático, ¿no? Sí es un reto, por supuesto, depende de la criticidad, pero pues simplemente nosotros trabajamos nos gusta mucho trabajar, llevamos ya años trabajando con Casa del Sordo, hemos trabajado con personas con autismo, por supuesto con personas con déficit de atención, y lo que te puedo decir yo, obviamente hay más cosas que tendré que explicarte, pero ahorita simplemente ábrete a escuchar esta idea. Nuestra perspectiva es que estas personas son una corrección biológica al ser humano, justamente para quitarle la racionalidad, ¿no? Entonces estas personas biológicamente nos están llevando a todos como seres humanos a trascender la parte racional, que aunque nos hizo bien por mucho tiempo, nos da luz y nos hace crecer a todos, pero yo creo que ya estuvo bien de eso. Ahora hay que conectarnos mucho más con esta intuición del corazón, con esta esencia del corazón. Y si tú conoces a una persona con algún tema de estos, como autismo, como trastorno de atención, te vas a dar cuenta que son simplemente personas que ya están sintonizadas con otra vibración, con otra dimensión, son más propensas a lo que es la física cuántica. Por lo tanto, pues sí, también hay caos, también hay muchas cosas, pero pues no se trata de estudiar un poquito las bases de todo esto, pero date cuenta que no es ningún problema, simplemente es una transición, ¿ok? Entonces, de eso lo haremos en el próximo capítulo, en el mismo canal. Acompáñanos aquí en el muro o por Learning International Networks. Mándanos tus dudas, tus aclaraciones, tus comentarios, tus críticas, etcétera, ¿sí? Nos vemos, si no hay más por el momento, nos vemos pronto. Nos tardamos un poquito más de la hora. Cuídense mucho, bendiciones. Estaremos en contacto la próxima semana, si no es que antes, si todo va bien. Cuídense mucho, un abrazo, bendiciones a todos.